La Fiscalía pide 3 años de prisión para el exprofesor del Colegio Gaztelueta de Leioa, acusado de abusar de uno de sus alumnos entre los años 2008 y 2010. El profesor era también su preceptor, figura existente en los centros religiosos encargada de orientar vital y educativamente a los estudiantes. El adulto se prevalió de esa condición, según la Fiscalía. El Ministerio Público plantea que el docente indemnice al joven con 40.000 euros y nombra responsable civil subsidiario al Colegio Gaztelueta. Además, plantea que al acusado se le prohíba acercarse al joven o comunicarse con él durante un plazo de 5 años. Tras conocer el escrito de la Fiscalía, la familia del joven ha considerado como totalmente insuficiente la petición de 3 años de prisión y ha anunciado que su abogado pedirá en su escrito la máxima pena para el profesor. El caso Gaztelueta ya fue investigado en su día por la Iglesia. El padre del joven escribió una carta al Papa Francisco para denunciarle el caso. Tras varios meses de indagaciones, el proceso canónico de abusos fue desestimado por la Santa Sede por falta de pruebas. Tenemos la oportunidad y la posibilidad de hablar con el padre del chico que presuntamente sufrió abusos sexuales. Adela. Sí, con Juan Cuatrecasas, que ya nos escucha. Juan, muy buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, Adela, Arratsaldeon. 3 años, 40.000 euros de indemnización, orden de alejamiento. ¿Cómo valoras esa petición de la Fiscalía? Sí. Bueno, pues en principio nos parece del todo insuficiente, como ya hemos dicho, básicamente porque, como mucha gente sabe, el derecho se basa también en matices y a la Fiscalía se le ha olvidado un matiz muy importante que guarda relación con el artículo 180 del Código Penal, en donde la Fiscalía parece haber dejado en el tintero la condición de menor, vulnerabilidad de un menor, de mi hijo, cuando ocurrieron los hechos que se juzgan. Entonces, sí. Sí, dime. No, adelante, sí. Decías y remarcaba, ¿no? Sí. Que cuando ocurrieron los hechos era menor. Sí. La denuncia se puso a posteriori, cuando ya fue mayor de edad, pero remarcaba ese hecho que es importante. Exactamente. Sí, el artículo 180 del Código Penal, que está a disposición de todo el mundo que quiera leerlo, junto con el 178 y 179, incluye, entre otros apartados, esa vulnerabilidad del menor de edad, que entiendo que la Fiscalía no ha contemplado de una forma que no entiendo, tendrá tiempo de explicar por qué, pero es un hecho objetivo, blanco y en botella leche. Mi hijo era menor de edad y no entendemos por qué la Fiscalía ha evitado eso. También no entendemos, en otro apartado, por qué la Fiscalía dice que mientras duró, digamos que somete a 40.000 euros la indemnización, mientras duró el shock postraumático, porque mi hijo sigue padeciendo el shock postraumático. Eso no ha acabado y no sabemos cuándo acabará, pero da la sensación de que ignora lo que son estas cosas. Juan, hablabas de esa indemnización, esos 40.000 euros que, según la Fiscalía, hace al Colegio Gaztelueta responsable civil subsidiario de esa indemnización. Yo no sé si en todo este tiempo, después de todo lo que hemos ido conociendo, en algún momento desde el colegio se han puesto en contacto con vosotros, han hecho, no sé, una palabra de consuelo, petición de perdón, algo. No. El colegio, vuelvo a repetir, lo he repetido muchas veces, pero la gestión que ha tenido el Colegio Gaztelueta a través de su director y de su cuadro de representantes desde el minuto 1 ha sido demencial, ha sido horrible. Nos han vuelto a mi hijo, lo han doble victimizado una y otra vez, lo último con unas actas notariales que firmaron profesores y alumnos diciendo que este profesor era un santo y que ellos no habían visto nada. Bueno, para parecer la Fiscalía ahora sí ha existido, igual que existió para el juez de instrucción, que cerró el auto confirmando que efectivamente mi hijo había sufrido acoso y abusos sexuales, las dos cosas. Juan, la petición de la Fiscalía la conocemos. ¿Qué vais a pedir en ese escrito de acusación? Bueno, eso es un tema que administrará mi letrada, mi abogada. No obstante, anuncio que obviamente la petición, nuestro escrito de calificación será superior al de la Fiscalía, porque consideramos que además no estamos pidiendo nada exagerado ni nada que esté fuera de lo que marca el Código Penal. Hay
hay una pena y hay unas agravantes y hay que aplicarlas, y el que no lo haga pues estará cometiendo una clara injusticia. Sin otro particular, ya entrar a fondo en nuestra petición creo que corresponde más a nuestra abogada. Bueno, Juan, en cualquier caso estamos hablando de justicia de los humanos, justicia terrestre. Hablemos de la justicia divina. Sí, por parte sí. de la Iglesia, vosotros escribisteis al Papa, sí, corrígeme si me equivoco, pero no respondió diciendo que, bueno, que se iba a llegar hasta el final de todo esto. Sí, bueno, el Papa efectivamente nos escribió una postal navideña redactada al completo, en donde decía que la cruz era muy grande, que había que proteger al chico y que efectivamente que había que llegar hasta el fondo. De hecho, él en su momento lo remitió a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y bueno, curiosamente, y después de todo lo que ha llovido desde entonces, el último comunicado oficial de la Iglesia que se tiene constancia es un fax que envió Monseñor Ladaria, por aquel entonces secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero lo remitió al colegio, es decir, no lo remitió a nosotros, y directamente en ese fax al colegio decía que había que reponer el buen nombre del profesor. Hasta hoy, es decir, a día de hoy, mi hijo a nivel judicial, por varios análisis de peritos, figura ya como víctima. En el juicio lo que se va a decretar es la culpabilidad del presunto agresor, al que culpabiliza a mi hijo, pero mi hijo ya es víctima, es decir, todos los informes con un altísimo grado de fiabilidad acreditan que mi hijo es víctima. De hecho, bueno, el que la Fiscalía, aunque sea por lo vaginis, acuse, pues también demuestra que algo ha visto, ¿no? El juez instructor cerró el auto de instrucción decretando que sin duda alguna había indicios más que suficientes para seguir el proceso. Ha ido por vía de sumario, que es para los delitos más graves, no por procedimiento abreviado como pretendía la Fiscalía, y sin embargo la Iglesia, pues desde ese fax en donde según ellos había que reponer el buen nombre al profesor, no ha vuelto a abrir la boca. Supongo que es más de lo mismo. Hay muchos casos, pero creo que el más famoso visto a través de cine, aunque basado en hechos reales, es Spotlight. Y bueno, Spotlight muchas veces es la ficción basada en la realidad. De una realidad. Y yo cuando he visto esa película me he sentido muy reflejado, la verdad. Juan, muy reflejado, sobre todo por... No quiero Sí, dime. despedirte, desde luego, sin preguntarte por tu hijo, porque han pasado ya 10 años. Hay quien puede pensar, ya estará mejor. ¿Qué tal está? Bueno, pues mi hijo efectivamente sigue con los efectos del síndrome del shock postraumático. En algunos puntos se ha suavizado y en otros siguen vigentes. Es decir, mi hijo no ha sanado. Esto viene a cuento de que, bueno, estoy oyendo y llevo oyendo esto durante 10 años, y el primero en decirlo fue, curiosamente, el director de colegio, Manuel Goyarrola, dando a entender que, bueno, que mi hijo fue extendiendo el relato. Es que una víctima de estos temas no se sienta en una silla y lo cuenta todo de golpe. Nosotros, cuando fuimos al colegio, y vuelvo a decirlo para que quede claro, denunciamos en primera instancia acoso y abusos. Así es. Y lo que se han ido, digamos, prolongando son detalles cada cual más aberrante. Pero ya es hora de que los poderes públicos hagan su trabajo, y con esto no me estoy refiriendo a nadie en concreto y a todos, y los protocolos que se hagan, la ley siempre se tiene que adaptar a las víctimas, a cualquier tipo de víctimas, sean violencia de género, sean abusos sexuales, y no al revés. Y por desgracia, seguimos luchando para, no ya por mi hijo, sino por todas las víctimas. Juan, vamos a seguir muy pendientes de ese caso. Cuando conozcamos ese escrito de la acusación, bueno, pues háznoslo saber y seguiremos de cerca esta situación. Un saludo y gracias por atendernos, Juan. Un beso. De acuerdo. Agur, agur. Y Adela, solamente agradecer a ETV el trabajo serio y profesional que está haciendo sobre este caso. Te lo agradecemos en nombre de los compañeros. Es que recasco, agur. Vale, gracias.